Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Es grato poder compartir con ustedes en esta nueva jornada. Que el Señor les guarde y les bendiga. Comenzamos nuestro programa del día de hoy, Mirada Ciudadana, con su amigo y hermano en Cristo, Reinaldo Álvarez. Que es lindo iniciar una nueva semana con temas que son bastante cotidianos, en verdad, especialmente para nosotros, el pueblo cristiano, como lo que vamos a tocar hoy día, que tiene que ver con el énfasis en la música, y eso también en cómo nos impacta a cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, empieza así su programa Mirada Ciudadana con su hermano en Cristo, Reinaldo Álvarez. Y en esta ocasión estoy con Francisco Araya, hermano de la Iglesia Anglicana San Juan en Achupayas, que estuvieron de aniversario hace muy poco. Les saludamos también por parte de acá de la radio, en que estuvimos ahí en el aniversario. Fue en verdad una linda fiesta en el Señor. ¿Y qué les puedo decir? Contento de poder estar con ustedes. Estamos saliendo en vivo y en directo por nuestra señal de streaming, que es Mirada Ciudadana con Reinaldo, para que nos puedan buscar, para que nos pueda buscar también Francisco y cada uno de ustedes, y ya empezar a compartir lo que va a ser esta jornada. Vamos a hacer un cambio de cámara para que puedan ver a nuestro amigo, a nuestro hermano en Cristo, que ya está preparado en el estudio. Ahí estamos los dos planos, estamos tú como yo saliendo a la vez. Muy contento de tenerte nuevamente acá, Francisco. Hace un tiempo ya que no te veía acá en los estudios de Radio Corporación. Amén, pues hermano, muy buenas tardes, gracias por la invitación y poder compartir nuevamente con todos los hermanos que escuchan la sintonía de Radio Corporación, y especialmente el programa de Mirada Ciudadana, ¿no es cierto?, con nuestro hermano Reinaldo Álvarez, con quien nos conocemos de hace muchos años y que hemos compartido en muchas oportunidades. Así que, bueno, eso, hermanos, gracias por estar acá nuevamente. Recuerden, queridos amigos y hermanos, que ustedes pueden buscarnos en Facebook y nos van a buscar como Mirada Ciudadana con Reinaldo. Esa es la fanpage. Y también tenemos un grupo para que ustedes puedan ser parte de ese grupo, que es Reinaldo Contigo. El grupo Reinaldo Contigo, estamos llegando a las 7.000 personas. Es una bendición. Amén. Y esperemos que ustedes también sean parte de esta familia de bendición. Recuerden que estamos saliendo por el 980 AM y también por www.radiocorporacionvalparaíso.cl. Iniciamos el programa de hoy, queridos hermanos, y lo vamos a iniciar justamente con este tema que tiene que ver con la música, con la alabanza, cómo implica, o no necesariamente la alabanza, sino que la música misma que escuchamos, que escuchan nuestra familia, nuestros hijos, y el rol que cumple eso. Pero me gustaría que pudiera explicar un poco más el tema que tiene preparado nuestro amigo Francisco. ¿Hacia dónde va el norte de la música? Cuéntame. Bueno, en cierto modo comentar un poco qué es lo que está pasando con el tema de la música en nuestras iglesias, cómo ha influido, cómo nos hemos modernizado también referente al uso y la aplicación de la música en nuestras congregaciones. Bueno, yo pertenezco a la Iglesia Anglicana San Juan, donde tenemos también un grupo de música, de alabanza, obviamente, como muchas iglesias, en la cual también me toca participar. No soy músico ni tampoco tengo estudios de música, sino que el Señor ha puesto el don para poder colaborar en el servicio también de la música, entre otros, que desarrollamos en nuestra congregación. Ese es como a grandes rasgos lo que hacemos en San Juan referente al tema de la música. Quisiera más que nada compartir contigo, hermanos, y todos los hermanos que nos escuchan, es, en cierto modo, quizás sacar algunas ideas, algunas cosas que nos ocurren dentro de las iglesias. Quisiera iniciar compartiendo un texto bíblico que se encuentra en Génesis 4:21, el cual hace mención a una persona
que es considerado como el padre de la música o de los instrumentistas. Dice la palabra del Señor en Génesis 4, 20, 21, dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Jubal es considerado en la Biblia como el padre de la música, ya, o de los instrumentistas, ¿no es cierto?, que tocan lira y flauta. Pero hay que considerar también que Jubal en sí, a pesar de tener ese don o talento, no aplicaba esto para la gloria de Dios, ya. Más que nada Jubal utilizaba la música para los placeres carnales, para los temas de tipo sensuales, ya. Y eso es lo que quisiera destacar de Jubal, a pesar de que fue el padre de la música, pero sí también la Biblia nos relata un poco de tanto su genealogía, ya, que viene por el lado de Caín, que lamentablemente no dedicó en cierto modo su vida a la alabanza que es Dios. Ya debemos rescatar, eso sí, que la música, la alabanza obviamente y la adoración, la música específicamente, fue creada por Dios, y en eso, ¿no es cierto, hermanos?, estamos completamente todos de acuerdo. Nuestro Padre Celestial, dentro de su creación, ¿no es cierto?, creó el cielo, la tierra, y también creó la música. La música, ¿no es cierto?, la creó para su alabanza, para su adoración, para exaltar su creación, para exaltar a Cristo, su Hijo también, su Espíritu Santo, y para exaltar toda la obra que Dios hizo con nosotros. Y ese es el objetivo principal de la música, de esta creación. Sí tengo que también que destacar, como yo sé que todos los hermanos conocen el tema de la música, que también en el cielo y dentro de esta creación hay un personaje que también en su momento fue muy importante, ¿ya? Y que lo relata en Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, 13, que dice, en Edén, yo creo que todos van a darse cuenta al tiro de quién me estoy refiriendo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardillo, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo, el oro, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti para el día que fuiste creado. En realidad aquí el profeta está como refiriéndose lo que podríamos llamar hoy día como alguien muy importante por la vestimenta que usaba, ¿no es cierto?, como una estrella del rock, por decirlo así, porque era un personaje que dominaba muy bien el tema de la música, pero era música para adoración de Dios, del Señor. Lamentablemente nosotros sabemos que este personaje es el ángel Lucifer, quien se rebeló contra Dios, y el profeta Isaías relata en el capítulo 14, verso 11, capítulo 14, perdón. Amén. Dice, descendió al sepulcro tu soberbia. Ya, pues, hermano. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Dios Altísimo. Lamentablemente este ángel cayó, como todos sabemos, y fue expulsado del cielo. Por lo tanto, Lucifer era un ángel exclusivamente musical, que había sido creado para la adoración y la alabanza del Señor, pero lamentablemente se envaneció
y eso causó que fuera expulsado él, ¿no es cierto?, con sus ángeles definitivamente del cielo y caer, ¿no es cierto?, a la tierra. Uno de los personajes que tiene y sigue teniendo control de la música en sí, acá en la tierra, y como una forma también de seducción, continúa siendo lamentablemente Satanás. Sí, es verdad, existe también la música cristiana, la música es también parte, la usamos para alabar al Señor, pero también no debemos desconocer el otro lado. Lo que produce, en cierto modo, los efectos de la música en el ser humano es obviamente muy diverso. Recordemos que nosotros nos levantamos con música, nos acostamos, escuchamos constantemente música, y la música en cierto modo nos alegra, o cuando estamos tristes a lo mejor escuchamos cierto balada, música más lenta, y a veces influye un poco en los estados de ánimo, ya cuando estamos a lo mejor en alguna fiesta escuchamos, todo el mundo le gusta, ¿no es cierto?, escuchar, qué sé yo, cumbia, en fin, otros le gusta la música rock, otros le gusta la música metalera, etcétera. Estamos hablando de forma general de algunos tipos de música, pero el efecto que produce en el ser humano es principalmente identificarse quizá con algún grupo social, ya los metaleros, los punk, tenemos los salseros, qué sé yo, en fin, y ciertas ideologías. La música en su momento también es utilizada como un lenguaje de expresión para poder quizás decir cosas, ya que a lo mejor no siempre se pueden decir en forma directa, pero sí se utiliza la música y los cantos muchas veces para entregar algún mensaje positivo o negativo o contestatario ante alguna problema social que pueda haber. También se utiliza la música para estos fines, y eso también hay que rescatarlo. Satanás, que es el ingeniero, por decirlo así, en la música, tiene cierto control también para seducir actualmente, por ejemplo, a los jóvenes con melodías que son atractivas, letras de canciones que suenan atractivas, pero que lamentablemente llegan a la depravación total del ser humano, y ahí está entrando, y que entró a partir del año 2005 a nuestro país, lo que es el reggaetón, por ejemplo, el cual se ha dedicado poco a poco a ir depravando a los niños, sexualizando a los niños y a los jóvenes. Muchos escuchan todo tipo de música y muchas veces sin entender lo que se está diciendo o hablando en sus letras. Gracias al Señor existe un grupo de personas, ¿no es cierto?, que somos los cristianos, que debemos tomar control de la música también y rescatarla exclusivamente para la alabanza del Señor. Bueno, dentro de las iglesias siempre ha existido la música, siempre ha existido la alabanza, ya por medio de la música. No encerremos la alabanza solamente con temas musicales o la adoración con temas musicales, ni tampoco encerrar el término alabanza con canciones rápidas o la adoración con canciones lentas, sino que estamos hablando de un estilo de vida y el fin que yo debo tener hacia Dios, o sea, es mi adoración, mi vida plena. Y lo que el Señor ve es obviamente el corazón de los hombres, de nosotros, ¿no es cierto?, de sus hijos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si hay alabanza, nuestra boca va a publicar, ¿no es cierto?, alabanza, y vamos a cantar lo que el Señor así quiere. Recordemos también un poco cómo entra fuerte acá en nuestro país y en Latinoamérica lo que fue en su momento el movimiento de alabanza y adoración en nuestra iglesia. Yo recuerdo a principios de los años 90, cuando acá en nuestro país empiezan a llegar una serie de hermanos y empiezan a distribuir música cristiana. Muchas de ellas se grabaron en su momento en la década de los 80, por ejemplo, para edificación de su iglesia, para que los hermanos aprendieran los cantos. Pero muchos ministerios no se dieron cuenta que esto se
se expandió a Latinoamérica y llegó hasta nuestro país, obviamente, ¿no es cierto? Recordemos los casos como los ministerios, por ejemplo, del hermano Marcos Witt, cuando llegó a Chile, que toda su discografía fue tomada y fue escuchada, ¿no es cierto? Y los cantos fueron incorporados a nuestras iglesias. Danilo Montero, Marcos Barrientos, Torrefuerte, Juan Carlos Alvarado, y en fin, muchos otros hermanos que fueron distribuyendo su música y que en sus inicios fue un proceso muy hermoso. Yo me acuerdo cuando tenía cerca de 22, 23 años, empecé recién a conocer este estilo de música y era muy bonito saber cómo himnos y cantos que uno conoció en su momento eran interpretados de una manera quizá un poco más dinámica o más instrumental, no sé cómo, con nuevos arreglos. Lo importante que hay que rescatar, eso sí, también es el mensaje que entregaban estas canciones y que escribían estos mismos hermanos. Por ejemplo, coritos como Tu fidelidad es grande, ¿no es cierto?, que se canta mucho en las iglesias, que eran tan precisos y cortitos. Tu fidelidad, ¿no es cierto?, es grande, tu fidelidad incomparable, ¿no es cierto?, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Canciones como, por ejemplo, Renuévame, ¿no es cierto?, Señor Jesús, que es un canto que uno expresa para ya sea pedir perdón y decirle al Señor que nos ayude a cambiar, ¿no es cierto?, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y hay algo que es muy importante que rescatar en el tema musical. Primero, el mensaje que se está entregando obviamente debe ser acorde a la palabra del Señor. Lo que se está cantando, lo que se está diciendo, tiene que ser acorde a los principios de Dios. Entonces, en este tiempo que hemos estado compartiendo ya años en realidad con música de la iglesia que se han instaurado, ha sido gratificante. Vuelvo a repetir, cuando comencé con el tema de la música, ignorábamos quizá en su momento muchas cosas, pero hay que destacar algo, sí, que fue lamentablemente ocurriendo, y hay que hablar esto para que así lo tomemos como experiencia y no nos vuelva a pasar. Y eso es el envanecimiento que entró en las iglesias y lamentablemente con algunos hermanos que desviaron un poco el mensaje y la música. Lamentablemente algunos hermanos ¿cómo explicarlo? Se desviaron un poco del camino, se desviaron un poco del verdadero mensaje que debía transmitir la música y el canto. Hay un texto que aparece en el libro de Amós, capítulo 5, dice, verso 21, 22, 23, dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Que fue una de las cosas que ocurrió también con el movimiento de alabanza y oración, y eso fue el envanecimiento. Fíjense, cuando yo comencé leyendo el texto, ¿no es cierto?, en Ezequiel, cuando relata que este querubín, ¿no es cierto?, que era Lucifer, le ocurrió lo mismo. Él quería ser Dios, ¿ya? Y eso es lo que a veces ocurre con algunos hermanos en nuestras iglesias, o hermanos que fueron muy famosos también, que cometimos quizás nosotros mismos el error de exaltarlos más de la cuenta. Muchos de ellos se envanecieron. ¿Y qué está pasando? Que ya el tema de la música cristiana, los sellos discográficos ya lo empezaron a ver como un negocio, y lamentablemente el verdadero mensaje, el verdadero movimiento que debía ser provocado, que era la enseñanza de la palabra, quizás por medio de la música y además de la Biblia, se empezó a desviar. Entonces ya el hermano
no estaba preocupado de la música tanto para la iglesia, sino que para el negocio. Y eso fue jugando en contra de la iglesia y fue jugando en contra de el mismo hermano que fue produciendo. Se transformó lamentablemente en un negocio. No todos, obviamente. El tema, bajo la inspiración de muchos de estos músicos, fue que también nuestras iglesias se encargaron y preocuparon de implementar todo tipo de instrumentación dentro de las iglesias, todo tipo de cánticos, ya cristiano obviamente estamos hablando, pero en ocasiones hay que destacar que no cualquier cosa podemos cantar en nuestra iglesia, y aquí hay un tema muy importante, hermano, que debemos nosotros rescatar. En primer lugar, recordemos que la música, ¿no es cierto?, que fue creada por Dios, ha sido para exaltar a Dios. Hace un momento mencionaba algunos coritos como Tu Fidelidad, como Renuévame, como ¿Quién nos separará, por ejemplo, del amor de Dios?, que está explícito el mensaje, ¿no es cierto?, en la palabra. En fin, pero estos cánticos eran muy precisos en la alabanza, eran muy exactos en entregar el mensaje de salvación o entregar un texto bíblico que te ayude a comprender y a entender lo que Dios hizo en tu vida. Ahora, eso es lo que debemos considerar en nuestros cánticos. Primero, tengo que considerar si lo que yo estoy cantando realmente es edificación para mi vida, si el cántico realmente menciona palabra de Dios, si el cántico realmente alaba al Señor, Dios, el mensaje que está en la palabra del Señor, y si lo queremos musicalizar, debe ser obviamente exacto, no puede ser desviado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con algunos hermanos músicos que lamentablemente han caído en el error de crear canciones cristianas? Ya estamos hablando de músicos ya connotados en el tema musical cristiano. Están cayendo en el error de crear canciones y temas cristianos donde, si usted se fija, han quitado palabras como Dios, han quitado palabras como Señor, han quitado palabras como Espíritu Santo, o salvación, o redimido, o salvado, y han creado canciones lo que yo le puedo llamar como canciones genéricas. Entonces, cuando escuchamos una canción, nosotros sabemos que la hermano o hermana que está cantando quizás sí es cristiano, ya, hasta donde yo sé, pero la canción que está cantando no menciona en ningún momento ningún texto bíblico quizá, o alguna orientación que realmente me indique a mí que es una canción cristiana, ¿ya? Ponga mucha atención en las letras, hermano, muchas veces de lo que se está cantando, y fíjese de que hay canciones que no mencionan ni a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni habla de salvación, ni habla de redención o de arrepentimiento, sino que son demasiado genéricas. Entonces, cuando la escucha una persona que no es cristiana, obviamente va a pensar que es una canción que se la puede dedicar al novio, a la novia, a la señora, al pololo, a la polola, en fin, pero resulta de que no es lo correcto. Si la escucha un hermano que es cristiano, como sabe que el hermano o hermana que la escribió siempre ha tenido o tiene una trayectoria cristiana, la va a tomar como música cristiana. Y en eso hay que tener un cuidado único en qué cosas vamos a cantar al Señor, o si realmente podemos hacer cualquier cosa en la iglesia para alabar al Señor, o realmente yo voy a alabar al Señor como Él lo estipula. La palabra del Señor nos muestra un hecho que ocurrió, por ejemplo, en Levítico 10, cuando los hijos de Aarón entran al templo. Dice la palabra del Señor que Nadab y Abiú, en Levítico 10, hijos de Aarón, tomaron cada uno incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué tomo este texto bíblico? No estoy diciendo que si cometemos un error va a salir fuego del templo, del altar o algo así y nos va a quemar, no es eso. A lo que quiero llegar es, o la enseñanza que rescatamos de este pasaje, es que en realidad a Dios se alaba
como Él lo estipula en su palabra, no como a mí se me antoja o como de la forma que yo lo quiero hacer, con la letra o música que yo lo quiero hacer. Y aquí influyen también los ritmos que vamos a ocupar en nuestras canciones. Ya entendamos, sí, de que estamos claros que en cada localidad existe su nivel cultural, folclórico, ¿no es cierto?, de tradiciones de cada nación o país, pero cuidado, no podemos alabar a Dios con cualquier ritmo, no podemos alabar a Dios con cualquier tendencia musical. A Dios se alaba como su palabra lo estipula, como verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes le adoran en espíritu y en verdad? Quienes buscan a Dios en su palabra. Y ahí uno se instruye y ahí uno puede entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que cuidado cuando algunos hermanos podemos caer en utilizar cualquier ritmo o cualquier tendencia musical para crear música cristiana. No todo Dios lo acepta. Lo que pasó con los hijos de Aarón, ellos pensaron que iban a ir al altar a ofrecer incienso, sacrificio, ¿no es cierto?, porque a la pinta de ellos, pero resulta que Dios los rechaza, ¿ya? Y lo que leímos también en Amós, que Dios también se harta, ¿no es cierto?, de sus cantos, ¿no es cierto?, que en realidad Él desprecia la fiesta muchas veces cuando el corazón del hombre no es acorde al corazón de Dios. Por lo tanto, cuidado con las tendencias o las musicales o ritmos con los cuales alabamos al Señor. Ya, por ejemplo, ritmos tan sensuales que se han creado para la depravación, como reggaetón, por ejemplo, que uno de los más claves y claros que se ha creado para otro tipo de condiciones. En lo personal no comparto esa tendencia musical. El rock metal, que también existe cristiano, considero que no es lo más correcto. Ya no estoy diciendo que tengamos que ponernos con un órgano a tocar todo el día y vamos cantando himnos, sino que a lo que quiero llegar es cómo yo busco al Señor por medio de la alabanza. ¿Qué es lo que me va a enseñar esta canción o este ritmo? Ya es importante destacar que la música en las iglesias debe enseñar. La música en las iglesias debe enseñar. Los cantos deben enseñar de la palabra del Señor, porque debe ser para edificar a la iglesia, no para confundir, es para dar, ¿no es cierto?, entendimiento. Eso es importante rescatar en los cantos que nosotros vamos a ocupar en nuestras iglesias. En Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? ¿Pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, yo tengo que cantar con entendimiento, ¿no es cierto? Mi espíritu alaba al Señor, pero yo tengo que saber lo que estoy hablando, lo que estoy cantando, y no cantar o interpretar cualquier cosa. ¿Cómo nosotros tomamos también este ministerio que ha sido muy explosivo en las iglesias? ¿Qué pasa con los hermanos, por ejemplo, que preparan los cantos? Es acorde a lo que, por ejemplo, se puede estar predicando, aunque no siempre a veces se encuentra como el canto adecuado, pero sí la orientación hacia el tema. Pero el tema también es poder entender cuál es el fin de la música en las iglesias, y es enseñar. Por otro lado, ¿qué es lo que nos enseña el canto? ¿Y qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que les enseñan los hermanos que
¿Qué le enseña a los hermanos que están interpretando la música? Por ejemplo, los músicos de mi iglesia son hermanos que conocen la escritura, la palabra del Señor, o son hermanos que se han envanecido también, porque ha pasado lamentablemente que algunos hermanos también se envanecen. Esto da para cualquier tipo de iglesia, puede ocurrir algo, y en eso hay que tener sumo cuidado. Entonces, si yo realmente quiero estar en una iglesia sana, yo tengo que hacerme estas preguntas y poder decir, mis hermanos, por ejemplo, obviamente el hermano que predica está instruido en la palabra. Estamos hablando en este caso de los hermanos que participan, por ejemplo, de la música, ¿ya? Al cual se le ha puesto mucho auge en nuestras iglesias. Resulta de que lo que debo considerar también es importante es si realmente los hermanos, por ejemplo, que están preparando la música en nuestras iglesias, están preparados doctrinalmente. Por ejemplo, participan del estudio bíblico, están enseñando en la iglesia, están buscando cantos acorde a la palabra del Señor, o en realidad solamente se creen estrellas del grupo dentro de la iglesia. Cuidado con ese tema, porque también viene el envanecimiento, y en eso hay que tener una precaución única. El hermano que interpreta música debe ser también una persona que enseña dentro de la iglesia y que debe instruirse. Era costumbre en algunas ocasiones dentro de la iglesia, que a veces pasaba ocurría cuando llegaba el momento de la predicación, era típico que los hermanos de la música se iban ya al baño o al patio, o a tomar agua, o a conversar, a tomar aire, y no. Y es importante saber, son personas instruidas y realmente buscan de la palabra del Señor, porque si no buscamos de la palabra del Señor podemos caer en el error de cantar cualquier cosa, cometer errores doctrinales y alejarnos en realidad del fin principal, que es alabar al Señor. Creo que estas cosas que parecieran como tan sencillas, la idea es rescatarlas, volver, digamos, a la sana doctrina, poder instruir a nuestros jóvenes y músicos en estos temas, buscar al Señor en oración, en entendimiento, en la Biblia, y tener claro qué es lo que vamos a estar cantando en nuestras iglesias. Recuerden que la música no es lo primordial dentro de las iglesias, no es lo primero. Lo primero es la palabra del Señor. Cuando entra todo este movimiento de alabanza, muchas iglesias cometimos el error de sobreexponer la música ante todo. Primero la música y después la palabra. Y caímos en el error de que el culto se transforma prácticamente en un centro de espectáculos, se transforma en un show. Entonces, donde solamente es puro cantar y la prédica, que dura quizá 10 o 20 minutos, no sé, termina y después seguimos cantando y nos saltamos una serie de puntos que son muy importantes dentro de la reunión de la iglesia. Ya puntos como, por ejemplo, el arrepentimiento, que como iglesia cada domingo tengamos un tiempo para pedir perdón. Tengamos un tiempo para decirle al Señor, perdóname por los errores que he cometido. Puntos como la oración, ya sea grupal, sea individual. Entonces hemos creído de que el Espíritu de Dios se mueve por medio de la música, y el Espíritu de Dios, sí, es verdad, se puede mover por la música o del Espíritu, pero es acorde al corazón de los hermanos que le están alabando. Y el Espíritu de Dios se manifiesta de diversas maneras. Recordemos que en la música, quizá esto que voy a decir puede ser chocante, la música en sí no tiene poder. El poder está en Dios. El poder está en tu adoración a Dios. Ya cuando David tocaba para Saúl, no era la música lo que lo aliviaba. Lo que lo aliviaba era porque David tenía un corazón acorde a Dios.
Por eso que David, cuando interpretaba música, que era un muy buen tañedor o muy buen músico, los espíritus se iban de Saúl, ¿no es cierto? Y era porque su corazón estaba y era conforme a Dios. David vivía conforme a Dios, a lo que el Señor quería, a cómo lo había instruido. Cuando Josafat también sale con los músicos y los cantores a combatir, ¿no es cierto?, a Moab y Amón, no fue la música lo que los derribó. El día anterior Dios ya le había dicho que iba a ganar la batalla. Ni siquiera le dijo que llevara a los músicos, solamente que salieran y que estuvieran quietos. Y producto de la obediencia ganaron la batalla. El Señor hoy día nos quiere hablar y nos quiere instruir en estas cosas. Somos hermanos, debemos buscar en la Biblia todos estos conceptos, debemos ser precavidos en lo que podemos estar cantando y hablando. Es verdad, Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, pero la alabanza no es solamente cantar, alabanza es vivir con un corazón que busca constantemente a Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es alabanza. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Y por medio de la música vamos a alegrarnos, por medio de la música vamos a exaltar a Dios, pero lo voy a hacer porque yo ya tengo un corazón dedicado a Dios, tengo un corazón que está preparado y se está preparando para instruirse en la palabra del Señor. Hermanos queridos, espero no haber dicho nada que haya causado controversia en sus vidas. El Señor de alguna u otra forma nos enseña, y la música debe enseñar, los cánticos deben enseñar, la música y los cánticos deben hablar de Cristo, del Espíritu Santo, explícitamente, no subliminalmente pensar que a lo mejor se puede. No, tiene que ser el mensaje explícito, porque por medio de la música también estamos enseñando. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y que bendiga a todos sus músicos acá en la región y en Chile, y que sigamos este servicio que es muy hermoso dentro de nuestras iglesias. Amén. Su hermano en Cristo, Francisco Araya, de la Iglesia Anglicana San Juan de Achupayas. Amén, hermano. Bueno, pudo dar todo un mensaje. Espero que sea en verdad de gran bendición para todos mis hermanos que están escuchando, para los hermanos que lo van a seguir escuchando, porque esto queda grabado justamente con la señal de streaming, y así pueden ver todo lo que hace, incluso ahí como se estira nuestro hermano Francisco, porque está saliendo en vivo en todo momento. Es una bendición, queridos hermanos, poder compartir temas que en verdad nos interesan como iglesia, de carácter social, de carácter cívico, de carácter eclesiástico, de cómo vivimos nuestra fe. Eso es Mirada Ciudadana, es un enfoque diferente, tal vez no es un enfoque evangelístico, sino que está más bien pensado para ya hermanos que caminan en la fe y que pueden ser bendecidos con diferentes perspectivas. Los días lunes, los días martes, los días jueves de 7 a 8 estamos con el programa Mirada Ciudadana. Y los días sábados, que es un programa largo, de las 5 de la tarde hasta las 20 horas. Y este programa lo separamos en 3 módulos. El sábado que se nos viene encima va a estar con nosotros la diputada que va de candidata a la reelección, para que la conozcan un poco, María José Hoffman. También vamos a tener a posterior a la diputada, pero no este sábado, si Dios lo permite, el siguiente, a la candidata a diputada Rosario Pérez, que también va a estar con nosotros compartiendo ella desde su perspectiva cristiana también cómo tomar este nuevo desafío. Y eso es importante. Recuerden, queridos hermanos y amigos, que estamos en el programa Mirada Ciudadana. Y el programa Mirada Ciudadana tiene ese corte, ese enfoque, un enfoque totalmente civil. Cómo como cristianos nos insertamos en esta sociedad que en verdad necesita del Señor.
Es por eso que soy Rinaldo Álvarez de Mirada Ciudadana. Estamos saliendo, recuerden, en Radio Corporación Valparaíso, en la 980M y también en la www.radiocorporacionvalparaíso.cl. Y va a ser bueno que puedan conocer a nuestros candidatos evangélicos, como lo es nuestra hermana en Cristo, Rosario Pérez, que también la tendremos acá en el estudio. Vamos a poder compartir con ella, que ustedes la conozcan, porque es la alternativa que tenemos para bendecir el Parlamento desde la Cámara de Diputados en el Distrito 7. Mire qué emblemático el Distrito 7. Dicen que el 7 es el número de Dios. Justamente en el Distrito 7 es donde está el Parlamento, ubicado físicamente. Y la Biblia está llena de simbolismo y de números. Y no estoy hablando de numerología, pero es verdad, hay ciertos factores que se repiten en la palabra. Estamos en el Distrito 7, en donde empezó la cuna de la evangelización a nivel nacional, fue en este lugar. Somos la capital evangélica. Amén. Y por lo mismo necesitamos cristianos que nos representen para bendecir nuestro país desde esta perspectiva. ¿Cuál? El Parlamento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con hijos de Dios genuinos, que conozcan de política y que estén dispuestos a defender nuestra fe, como nuestra hermana Rosario. Así que ya la vamos a tener con nosotros también para que ustedes puedan saber de ella. Se nos va el programa, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias, Francisco, por darnos esta exhortación total sobre lo que fue la alabanza, la música, el impacto que tiene la música, y esperemos que haya sido de bendición. Como les dije, el programa tiene que ver con un enfoque abierto para mis hermanos cristianos, para mis hermanos creyentes, porque ellos son los que necesitan muchas veces tocar temáticas que lamentablemente siempre no se tocan en las iglesias, y que esta puerta sea una puerta abierta para poder ser un canal en verdad de bendición. Por mi parte, nos encontramos el día jueves. No se desconecten de Radio Corporación Valparaíso, pues es una señal de bendición que transmite las 24 horas del día, proclamando este mensaje de salvación con música, alabanza, adoración y con palabra de Dios, y con un misceláneo de programas que sirven de bendición, como lo es este Mirada Ciudadana con su hermano en Cristo, Rinaldo Álvarez. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, y gracias por su sintonía. Radio Corporación Valparaíso ha presentado su programa Mirada Ciudadana, un espacio educativo, interactivo y social. Te invitamos a escucharnos nuevamente cada martes de 6:30 de la tarde a 7:30, y los días viernes y sábado de 6:30 hasta las 8:30, con un programa de larga duración. Que Dios te bendiga, y recuerda, Mirada Ciudadana en Radio Corporación Valparaíso, una señal de bendición.